Frente a frente. Es decir, frente a una crisis, tus principios, tus ideologías pueden moverse. Ceder, ¿verdad? Si tú estás en una crisis económica de dinero y te hacen una oferta indecorosa y vos decís, pues necesito el dinero, ¿verdad? Puedo cambiar mis principios, ¿verdad? O si por obtener un empleo relacionado con cuotas de poder tengo que cambiar mi ideología, la cambio. ¿Cuál cree que es la mayor dificultad de la vida? También. Y me resulta sorprendente la segunda respuesta. Sí, en términos generales, la mayor preocupación del salvadoreño es lo económico, 56%, casi 6 de cada 10. Eso tiene que ver con las condiciones económicas que vivimos, pero ese es el mayor problema de todos, pagar las deudas, pagar las cuotas, claro. Comprar la canasta básica. Prácticamente vivimos para eso, pero la segunda respuesta es llegar a la tercera edad, ¿verdad? Que es algo que también no es tan obvio, pero si tú te pones a pensar un poco... si ahorita me cuesta, ¿cómo voy a hacer después? Para empezar, sí. ¿Cree usted que puede haber una persona absolutamente buena o ética? La opinión se divide, casi 58% creen que sí, 17% quizá, 22.9% dice no. La sexualidad es un tema importante en la vida del ser humano y puede tener muchas connotaciones. Y le propusimos un conjunto de connotaciones. Procrear hijos, la sexualidad es divertida, es algo privado, es puro placer y es un acto de amor. Y 5 de cada 10 se decantaron por la visión de un acto de amor, ¿verdad? Lo cual es una concepción de sexualidad. 18% optaron por es algo privado, ¿verdad? 17% para procrear hijos, 6% hasta ahí, sí, en esas tres. En esas tres es el grueso de... Es el grueso y, sí. y básicamente se estima una concepción... ¿qué? Racional, lógica, digamos, sí, de la sexualidad. Entre un buen salario y seguir estudiando. Fíjate que esta pregunta ya te desbalancea un poco, porque estudiar más te puede generar mayores ingresos en el futuro. Sin embargo, 6 de cada 10 dijeron salario y casi 4 de cada 10 estudiar, ¿verdad? ¿Cómo define a un político? Aquí había 2 opciones igual. ¿Se las dieron? Sí. O sea, no fue abierto. Sí. Servidor del pueblo, 45%, corrupto, 46%, ¿verdad? Okay. Esto habla mucho del subconsciente que tiene la gente o de la imagen que tiene la gente un poco escondida sobre lo que es un político. ¿Cree usted que la institución en donde se educó influye en su futuro? 51% mucho, 20% influye, 12% poco y 11% no influye. O sea, sume los primeros 3 y estamos hablando de niveles de ¿qué? Sí, 80 y tanto. 80 y pico %. En su vida, sobre todo en su niñez y adolescencia, cuando lo corregían, ¿qué tan frecuente le aplicaban castigos físicos? Bueno, este tema tiene una correlación, es un tema también generacional. Y bueno, la distribución de respuestas es interesante, ¿verdad? Al 20% era muy frecuente que le aplicaban castigos físicos, 15% frecuente, 42% poco frecuente y apenas 2 de cada 10 nada frecuente, ¿verdad? Esa es como la distribución de castigos físicos para corregir. ¿verdad? Para corregir, exactamente. Si su respuesta anterior fue muy frecuente o frecuente, ¿qué tipo de castigos le aplicaron? Exacto. Aquí le pusimos 4 opciones de las más conocidas y la más común, el cinchazo de chancletazo, 29%, golpes indistintos, 3.9%, aislamiento poco significativo, 0.8% y hacer planas poco significativo, 0.9%. O sea, el rey del castigo era la chancleta y el cincho. ¿Qué tan seguido ve usted redes sociales? Sí, eso bueno, es un hábito muy común y como pueden ver, Facebook, TikTok y YouTube
muchas veces al día, arriba del 27%. ¿Se considera seguidor, admirador o fan del presidente Bukele? 51%. Esto es algo bien interesante. 51 dijo que sí, ¿verdad? Sí, y esto tiene que ver con una pirámide que nosotros diseñamos de demografía política. En conjunto, todas las encuestas nos han hecho concluir que el presidente Bukele tiene un 50% capturado, digamos. Fiel. Fiel, 50%. Eso se mueve dependiendo de preguntas, dependiendo de evaluaciones, al 60, 70, 80 y 90%. ¿Qué le atrae o le gusta del presidente Bukele? Aquí las respuestas, correlacionamos esa pregunta con esta otra, y el tema de la guerra contra las pandillas es lo que más llama la atención. Sin embargo, el 33% no quiso contestar, que es el mayor registro, ¿verdad? Sí. De los que contestaron, la guerra contra las pandillas, que cuida y protege a los ciudadanos, 16%, y los demás registros bajos, cómo habla, sus políticas, su relación con Dios, no es de los mismos de siempre, etc. En caso de tener hijos o hijas menores de edad, ¿considera usted que las conductas y comportamientos de su familia han sido un buen ejemplo a seguir e imitar? Interesante el resultado. 31% dice que sí, que hemos sido un buen ejemplo. 10% que a veces hemos fallado o nuestra situación familiar ha sido compleja, con un registro muy bajo, ¿verdad? La mayoría de los encuestados no tenían hijos menores de edad, pero en términos generales es una respuesta interesante, ¿verdad? En donde hay un reconocimiento de ser buen ejemplo y también de fallas. Están naciendo muchísimos menos hijos que en el año 2000, es decir, ha caído a la mitad prácticamente el índice de nacimientos, ¿verdad? Es un tema que nos lleva a un escenario bastante complejo, no solo desde el punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista de las pensiones. Sí. Frente a frente.